Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es viernes 25 de abril del año 2025 y vamos a tener la conclusión de la lección número 4 que estudiamos durante esta semana y se tituló Las Naciones, primera parte. Y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido, refiriéndose a Cristo Jesús. Durante esta semana hemos estudiado que el plan de Dios era que Adán y Eva permitieran que el Señor gobernara sus vidas, pero ellos desconfiaron del Señor y terminaron siendo esclavos del enemigo. Observamos que era el plan de Dios que las naciones permitieran ser gobernadas por Él, por sus principios, pero fueron desafiantes y rebeldes y quisieron imponer un nuevo orden mundial a través de Nimrod. Era el plan de Dios que su pueblo permitiera que Dios fuera su gobernante, su rey, pero despreciaron su teocracia y decidieron ser gobernados como las naciones paganas, cayendo incluso en sus propias prácticas idolátricas y las mismas aberraciones. Y finalmente vimos cómo el Señor quería que su iglesia fuera gobernada por Él, dirigida por Él, pero se unió al Estado. Permitió que el paganismo, la pompa, el orgullo, el egoísmo entrara en su seno y cayó en la apostasía, aceptando y enseñando costumbres paganas que iban en contra de los principios de Dios. Domingo 20 de abril, Nimrod y Nínive. Por alguna razón el autor de la lección quiere relacionar a Nimrod más con Nínive, pero a mí me parece que Nimrod tiene mayor relación con Babilonia por el antecedente histórico y por el cumplimiento profético que se está dando en la Babilonia espiritual. Es cierto que Nimrod fundó Nínive, es cierto también que Nínive, después de ser una nación terriblemente pagana, idolátrica y sanguinaria, procede al arrepentimiento, aunque después vuelve a rebelarse, pero Babilonia o Babel tiene más trascendencia profética. Sin embargo, debemos aprender de la mala actitud de Nimrod, prepotente, arrogante, abusivo, orgulloso, egoísta y, como su nombre lo dice, rebelde abiertamente en contra de Dios, e imponía su voluntad a la fuerza sobre los demás. Este es el mismo espíritu de Babilonia espiritual, visto y comprobado durante el periodo de persecución, y dicha historia se repetirá a través de la marca de la bestia. Lunes 21 de abril, el llamado a Abraham. Abraham es el polo totalmente opuesto de Nimrod, y debido a lo corrompido que estaba el mundo, que estaban las naciones, Dios llama a Abraham en medio de esa gente pagana, rebelde e idólatra, para que fuera diferente, para que fuera ejemplo, para que viviera de acuerdo a los preceptos y principios que el Señor le había dado. La clave para que recibiera la bendición que el Señor quería darle era vivir de acuerdo a los principios y mandamientos de Dios y por su ejemplo, para que de esa manera pudiera ser una bendición a todas las familias de la tierra, porque de su linaje vendría el Mesías. Martes 22 de abril, recibió lo que pidió. El Señor ya desde antes había dado instrucciones a su pueblo de los principios que habrían de tomar en cuenta para cuando decidieran pedir rey, pues Dios, como Dios, sabía que eso sucedería en algún momento, pero lo realmente impresionante es que ellos deciden pedir rey porque no estaban a gusto ni contentos con seguir una teocracia. Querían tanto parecerse a las naciones paganas, vecinas, que despreciaron al Señor y en su lugar pidieron un rey humano, y este es otro ejemplo de rebeldía contra Dios. Ahora, por parte de su pueblo, primero vimos la rebeldía de Adán y Eva, luego la rebeldía de Nimrod, y ahora la rebeldía de su pueblo. Miércoles 23 de abril, los gobernantes y los gentiles. Sin duda alguna, el estudio de este día fue muy significativo, pues es claro y evidente que las prácticas mundanas y paganas se introdujeron en la iglesia y se quiso controlar la iglesia como se rigen los gobiernos, pero
en la iglesia nadie debe considerarse autoridad o con poder. Y esa fue la triste historia de la iglesia cristiana en el siglo III, que al permitir tener acercamiento con el Estado a través de Constantino, le abrió la puerta al paganismo, a la idolatría, al poder, a la autoridad, a la pompa, a la vanagloria, al orgullo, y la iglesia se convierte en un azote para la humanidad. La iglesia se hundió en una terrible oscuridad espiritual. Recordemos que en la iglesia nadie es autoridad, nadie es jefe. La única autoridad y cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Jueves 24 de abril, una luz para los gentiles. Nadie puede pretender ser luz si vive en oscuridad. Para ser luz a los gentiles debemos ser luz. La iglesia, es decir, nosotros ahora como el Israel espiritual o el segundo Israel, debemos ser la luz de los gentiles, debemos ser ejemplo de los gentiles, y para lograr ese objetivo, nuestra vida debe reflejar el carácter de Dios y debemos permitir que nuestro Dios gobierne nuestra vida y nuestra iglesia para preparar al mundo para la venida de Jesús. También debemos dar evidencia que realmente estamos en la luz porque guardamos todos los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento que nos ordena alabar al Señor en el sábado. Debemos prepararnos para dar el fuerte pregón con el poder del Espíritu Santo y alumbrar al mundo con la luz del Evangelio y la esperanza. Debemos proclamar el mensaje de los 3 ángeles para bendición a todo el mundo, para estudiar y meditar poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y luego más abiertamente a medida que aumentaba su fuerza y ganaba el control de las mentes de los hombres. El misterio de la iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. Note bien, el espíritu de transigencia y conformidad fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Pero cuando la persecución cesó y el cristianismo entró en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo disfrazado con capa de rectitud se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia, sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. En línea con la pregunta que aparece al final del miércoles, no corremos todos el peligro, sobre todo cuanto más estamos aquí, de cambiar la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el poder y los elogios y las tentaciones del mundo. Por esa razón hemos enfatizado tanto que en la iglesia no hay jerarquías, no hay jefes, no hay autoridades. Solamente Cristo Jesús es la única cabeza y la única autoridad. Y por lo tanto nosotros debemos ser humildes, sencillos y sumisos, porque somos siervos del Señor. Queridos amigos y hermanos, el único gobernante en nuestras vidas, en las naciones, en la iglesia, debería ser nuestro Señor. Si hoy hemos comprendido esto, debemos dar el paso decisivo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.